Bienvenidos a Frutos de Fe. Esperamos que el mensaje que está por escuchar sea de bendición para su vida. Bienvenidos a Frutos de Fe. Me da mucho gusto poder compartir en este día acerca de la palabra de Dios con ustedes. Y este día quiero invitarlos a que reflexionemos en el libro de Hebreos, en el capítulo 3. Un pasaje por más interesante porque en él podemos encontrar cómo es que Jesús es la roca, el centro de nuestra fe. Dice el pasaje, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Veamos que Moisés es en toda la casa de Dios. Sigue la lectura, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno está hablando de Cristo Jesús, y dice, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Aquí es súper importante, nos está diciendo que Moisés es parte de la casa, pero la casa está construida por Jesús. Sigue la lectura, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es de Dios. Nos está reafirmando que todas las cosas son hechas por Jesús. Así es, hermanos, todas las cosas son hechas por Jesús. Ahora que es un tiempo en el que regresan a clases los chicos, los grandes, los de prepa, los de universidad, los del kinder, todos estamos en una época en que regresan a la escuela. Recuerdo que una de las preguntas que me hacían con frecuencia y que me tocó en aquellos años en los que estuve estudiando, es una pregunta que siempre los maestros tenían ahí lista para hacérnosla llegar y cuestionarnos. Aquella pregunta siempre tenía que ver con que dijéramos o describiéramos a la persona a la que admirábamos o a quien quisiéramos imitar. Para mí estas preguntas siempre eran desconcertantes. Yo decía cuando era chico, ¿a quién quiero parecerme? ¿A quién quiero imitar? Y en mi pensamiento, en mi forma de ser, yo siempre decía, quiero ser como este y admiro a este. Y empezaba a hacer siempre mis respuestas. Y muy parecidas a mis respuestas estaban las de mis compañeros. Iban variadas, todas de acuerdo al momento social en el que vivíamos, en la edad que estábamos, siempre inmersos en los contextos de las influencias que recibíamos. Algunos podían tener personajes reales, otros tenían personajes ficticios. Algunas personas resaltaban personajes que eran de una característica especial y que habían hecho cosas honorables. Pero también había aquellos que decían personas que yo no entendía por qué querían admirarlas, no tenían nada de honorables, no habían hecho nada trascendental, pero aún así ellos los admiraban. Y así iban las respuestas de un lado a otro, y todo era, como les decía, de acuerdo a las influencias y a los personajes que nos iban en el contexto que estaban influyendo en esa temprana edad cuando nos estamos formando. Así es como íbamos contestando nuestra respuesta. En mi caso era igual, era un tiempo en el que iba contestando de acuerdo al contexto, pero al pasar los años y ya estudiando la universidad, vino la misma pregunta y con una respuesta más certera contesté: a Jesús. Admiro a Jesús y quiero ser imitador de Jesús.
un maestro que me daba la clase de introducción a la administración, un ex militar de no mucha estatura, blanco, con una postura erguida y una voz grave, respondía para mí con sorpresa diciendo: «¡Qué buen personaje usted ha escogido! Tomó usted a quien debe ser el más admirado de la historia». En ese momento me emocioné. Por un momento todas mis emociones, mis sentimientos vinieron a mí, sabiendo que era el momento en el que quizá mi maestro hablaría de Jesús. Pero no era así. La respuesta a mi maestro concluyó: «Es un líder admirable, quizá el mayor líder de toda la historia». La desilusión fue casi inmediata. Cuando él comenzó a describirlo de una manera tan humana, que yo sentí hacia mis adentros un pensamiento que decía: «No, Jesús no es solo eso. Jesús es el ángulo, es la piedra, es quien sostiene mi fe. Él es mi redentor, Él es mi salvador. Él es más que un líder humano. Él es el fundamento de mi fe». Y justamente cuando pensamos en reflexionar en el libro de Hebreos, queremos resaltar acerca de la preeminencia que hay en Jesús, pues la casa es levantada por Él, porque no hay nadie que esté por encima de Él. Los versículos del 1 al 6 nos permiten encontrarnos una narrativa que inicia refiriéndose al pueblo hebreo. A estos, cuando les exclama: «Hermanos santos», está hablando de estos judíos transformados, de estos hebreos transformados, que saben quién es Moisés, pero que también han escuchado de quién es Jesús. El escritor hace ver que a estos, a los que escribe, son aquellos que han sido partícipes de un llamamiento, son el pueblo santo, el que ha visto los milagros del Señor Jesús, que lo han escuchado y que ahora también es su Señor. Pero como todo pueblo hebreo, hay algo que los caracteriza: la incredulidad. Esa es una de las características que tiene este pueblo. No le acaban de creer a Dios. Está al grado que aún sabiendo quién es Dios, lo dudan. Y es así como Dios les tiene que poner una serie de fiestas para recordarles todo lo que ha hecho por Él. Porque entre mayor ha sido su incredulidad, mayor ha sido la misericordia. Porque entre más han dudado, más bendición han recibido. Y a estos es a los que les escribe el autor de Hebreos. Y les está diciendo: recuerden, Moisés era parte de la casa, pero por encima de la ley mosaica está uno. Está ese Cordero que vino a dar su vida, porque por Él es construido todo y por Él están hechas todas las cosas. A veces, saben, hermanos, nos damos cuenta, sin darnos cuenta más bien, caemos en la incredulidad como el pueblo hebreo. Dudamos, cuestionamos, nos afligimos y no reconocemos que la gracia es mayor. Para los hebreos que vemos en este capítulo, les es difícil reconocer que este Jesús está por encima de la ley mosaica. Moisés, como otros personajes, tiene una calidad humana. Así es, propenso a cometer errores. Asumir que él hacía las cosas. Ese es su gran error de Moisés. Hermanos, el principio de la incredulidad es nuestra propia sabiduría, que nos hace necios
y nos impide reconocer que no somos nada, que si no es por la misericordia y la gracia, no podríamos tener el discernimiento, seguiríamos siendo ciegos e incrédulos. Podemos en la vida tener muchos personajes que admirar, podemos tener muchos personajes a quien querer seguir, a quien querer imitar, pero todos, como Moisés, tienen una característica en común: siempre fallan, siempre fallan. Así es, siempre les gana su humanidad. Se hace presente esta humanidad de tal manera que nos damos cuenta que no hay uno solo que sea genuino, no hay uno solo que sea verdadero, no hay uno que sea de una sola pieza. No, hermanos. Por eso es que cuando pensamos en quién es el centro de todo, tenemos que pensar en Jesús. Cuando pensamos en quién debemos de admirar, tenemos que pensar en Jesús. Cuando pensamos a quién queremos imitar, tenemos que pensar en Jesús. Porque Jesús es entonces el mayor de todos. Es mayor que Moisés y que cualquier otro personaje. Porque Moisés solo es parte de la casa. Pero la casa misma es Cristo Jesús. Por Él son construidas todas las cosas. Y por Él nosotros podemos decir que somos más que vencedores. Por Él nuestra fe sobresale. Por Él nuestra fe es real. Por Él nosotros somos lo que somos. Porque hoy somos hijos de Dios. Así, hermanos, que para vencer la incredulidad es necesario que lo reconozcamos. Es necesario que reconozcamos a este Jesús que es la casa, que es por Él todas las cosas. Que le reconozcamos, vengamos a Él y nos acordemos que Él murió en una cruz para darnos certeza, como lo explica el escritor de Hebreos, para darnos certeza y vencer la incredulidad. Esa incredulad que se apropió de Moisés, esa incredulidad que se apropia del pueblo hebreo y que se apropia de nosotros mismos, solamente puede ser vencida cuando ponemos nuestros ojos en Cristo Jesús. Te invito que reflexiones, pienses y te acerques todos los días a este Jesús que te ofrece una libertad maravillosa, una libertad del pecado, porque Jesús nos libra del pecado. Así que, hermanos, no caigamos en la incredulidad, centrémonos en lo importante, centrémonos en el autor y consumador de nuestra fe, en Jesucristo. Que Dios les bendiga. Esto es Frutos de Fe. Les invitamos que si este mensaje es de bendición para tu vida, le des un like. Síguenos en nuestras plataformas. Que Dios les bendiga.